Dios le bendiga. Vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios, su capítulo 14, versículo 2, bajo el tema Camina en rectitud, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así, amén. El que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Gloria sea al Señor. Hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas, ¿verdad? Medicina para todo nuestro cuerpo, nuestro ser, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Recibamos la palabra del Señor, ¿verdad? Hermoso es Dios que nos quiere bendecir en este maravilloso día con este consejo de que cada día caminemos en rectitud, y al caminar en rectitud, ¿verdad? En el camino del Señor, empezamos a caminar bajo el temor a Jehová, bajo el temor a nuestro Dios, donde quiera que andemos, ¿verdad? Caminemos, ¿verdad? Bajo el temor del Señor, porque los ojos del Señor donde quiera están, ¿verdad? Mirándonos, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Y cuidando de nosotros, ¿verdad? Dios es fiel en todos sus caminos, dice el Señor. Por eso es tan necesario que nosotros caminemos en rectitud para que a nosotros nos vaya bien. Dice la palabra de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, ¿verdad? Por eso es tan necesario que nosotros agarremos esta sabiduría de la palabra del Señor y empecemos a caminar en temor. Un hombre, una mujer, un joven que camina en el temor de Dios donde quiera que anda, ¿verdad? Ese hombre, esa mujer, ¿verdad? Ese joven está en esa sabiduría de Dios, está lleno de sabiduría de Dios, ¿verdad? Por eso Dios quiere que nosotros siempre seamos sabios, ¿verdad? Le puedo decir en el Señor, para que podamos caminar en el temor de Dios. Cuando usted no camina en el temor de Dios, usted no tiene sabiduría y usted le puede ir mal, le puedo decir. Pero dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros temamos al Señor, que nos apartemos de todo mal. En el libro de Proverbios 14:16 dice así: el sabio teme y se aparta del mal. Vemos que como Dios quiere que nosotros caminemos, ¿verdad? En esa sabiduría, ¿verdad? Para que nos podamos apartar del mal. Por eso cuando tú ves la maldad, tú te apartas. Por eso cuando tú ves que, ¿verdad? Que ese camino a Dios no le agrada, tú te apartas. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre, una mujer temerosa de Dios, y de eso se agrada el Señor. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nos apartemos de todo mal, de todo aquello que no edifica, de todo aquello, ¿verdad? Que nos quiere hacer caer de la gracia del Señor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo contrario, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Que aquel, ¿verdad? Que no quiere obedecer le va mal, dice la palabra del Señor. Aquel insensato, dice el Señor, ese siempre se muestra, dice la palabra de Dios, insolente y confiado, desde en cuenta, que quiere decir que no quiere escuchar consejo, le puedo decir, que piensa que está caminando bien en el camino erróneo, le puedo decir, y confía en su propia opinión, le puedo decir. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que más bienaventurado es el hombre que teme a Dios, dice la palabra de Dios, Proverbio 28:14, ¿verdad? Entonces a nosotros nos va a ir bien por caminar en el temor a Dios, ¿verdad? Por eso no importa la circunstancia que tú estés pasando, el problema que tú estés pasando, la situación que tú estés pasando, ¿verdad? Si tú eres un siervo temeroso de Dios, una sierva temerosa de Dios, déjame decirte, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Va a obrar a tu favor, que Dios te va a hacer bien. Todo obra para bien para los que le aman, dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que solamente viene mal para aquellos que endurecen su corazón. Dice que caerán en el mal, ¿verdad? Por eso nosotros es tan necesario que nosotros caminemos, ¿verdad? Haciendo bien en el temor del Señor, le puedo decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estará cuidando de nosotros. Dice la palabra del Señor, dice en Salmos 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Qué hermoso es que tener, ¿verdad? El ojo del Señor, ¿verdad? Sobre nosotros, cuidando de nosotros, ¿verdad? Aunque Dios mira
A todos le puedo decir, ¿verdad? Pero más con gracia a nosotros, voy a decir, ¿verdad? Para defendernos, ¿verdad? De todo aquello que se levanta contra nuestras vidas, le puedo decir, a querernos destruir, ¿verdad? El ojo de Jehová está mirando, por eso tú no te sientas, ¿verdad? Triste, no te sientas, ¿verdad? Te puedo decir, ¿verdad? Que nadie está cuidándote de ti, ¿verdad? De tu vida, ¿verdad? Cuando estás pasando situación difícil y tú dices, bueno, si yo he caminado en el temor de Dios, ¿por qué me viene esta situación? Déjame decirte, ¿verdad? Que el ángel de Jehová está ahí, déjame decirte, ¿verdad? Para cuidar de tu vida. El ojo de Dios está mirando tu situación, ¿verdad? El ojo de Dios sabe lo que tú estás pasando y Él va a mandar a su ángel, ¿verdad? Para defenderte, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que sus ojos están, dice, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, ¿verdad? Los que están esperando ese socorro de Dios, esa misericordia del Señor que se mueva a nuestro favor. Déjame decirte, ¿verdad? Que las misericordias del Señor ahí están, ¿verdad? Siempre en nuestra vida, ayudándonos, le puedo decir, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos no valoramos la misericordia del Señor por caminar en insensatez, ¿verdad? Déjame decirte. Es bueno que nosotros mejor caminemos en el temor de Dios, porque dice el Señor en Salmos 34:9 que Él manda a su ángel, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para hacer bien, desen cuenta, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vemos que como dice el Señor, ¿verdad? En el Salmos 34:9, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que nada nos falta a los que le temen. Por eso no importa la situación que tú estés pasando, tú sabes que Dios siempre va a estar ahí ayudándote, que Dios te va a proveer, que Dios te va a sostener. Déjame decirte, nada te va a faltar, nada, déjame decirte, porque Dios es el dueño de todo. Déjame decirte, ¿verdad? Dios siempre es fiel, ¿verdad? Y el ángel de Jehová, dice el 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos la cobertura del Señor, tenemos, ¿verdad? Su ángel, ¿verdad? Cuidando de nosotros, le puedo decir, por el temor de Dios que nosotros tenemos. Déjeme decirle, ahí está, dice el Señor, sobre los que le temen, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y los defiende, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el ángel está alrededor de nosotros. Entonces el ángel nos está cubriendo, déjenme decirle, ¿verdad? Por eso es tan importante que caminemos en la rectitud y en el temor de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que todo va a salir bien, nos debemos sentir seguros porque Dios es fiel. Dice la palabra de Dios ahí en el mismo Proverbio 2, dice, más el de camino pervertido, dice, lo menosprecia, des en cuenta, ¿verdad? Aquel que pervierte sus caminos, aquel que hace a lo que Dios le desagrada, entonces que sí que está menospreciando, le puedo decir, esta cobertura, está menospreciando el socorro de Dios, está menospreciando, le puedo decir, lo bueno, le puedo decir, que Dios trae para su vida. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque aquel que menosprecia, aquel que pervierte sus caminos, dice el Señor, aquel que es insensato, ¿verdad? No puede oír al Señor, le puedo decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque endurece su corazón, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y va a caer en ese mal, va a caer en el mal que, ¿verdad? Que está pasando, des en cuenta, se la cree toda, ¿verdad? Y como no tiene su defensor, no está creyendo en Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Viene destrucción a su vida, viene el más mal a su vida. Por eso es tan necesario que nosotros siempre caminemos en el temor de Dios, porque en el temor de Dios nosotros tenemos, ¿verdad? Ese respaldo de Dios, tenemos esa cobertura de Dios, ¿verdad? Por eso es tan maravilloso, le puedo decir, tener a Dios en nuestros corazones. Es tan necesario, ¿verdad? Que siempre haya ese temor en nuestros corazones, déjenme decirle. Por eso el tema es camina en rectitud. El consejo de hoy es camina
camina en rectitud, ¿verdad? Camina donde quiera que tú vayas, camina en rectitud. Acuérdate que el ojo de Jehová está sobre nosotros, ¿verdad? Y que su ángel anda ahí con nosotros, alrededor de nosotros, cuidándonos, ¿verdad? No estamos solos, Dios nos tiene protegido, Dios nos tiene cubierto a nosotros, ¿verdad? Por eso siempre, donde quiera que andemos, ¿verdad? Tenemos que saber y llevar bien en cuenta que la presencia del Señor va ahí con nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto debemos temer a Dios donde quiera que andemos. No diga, hoy ahorita aquí no estoy en la iglesia, aquí no están mis hermanos de la iglesia. Tienes que saber que el importante, el que está en los cielos, el que te está mirando, es el que está, ¿verdad?, cuidándonos y viéndonos qué es lo que nosotros hacemos en bien y qué es lo que nosotros hacemos en mal. Llévate este consejo en tu corazón y pongámoslo por obra, ¿verdad? Que siempre tenemos que caminar en rectitud. Dios me los bendiga grandemente.